Gedeón Santos, diputado del Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Saludos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Qué bueno que usted está por acá. Feliz de estar con ustedes aquí. El placer es nuestro. Mire, hay una serie de inquietudes en el Partido de la Liberación Dominicana. Una con la elección de presidente de la renovación de la presidencia de las cámaras, pero otra con la dinámica del poder y la estructuración en la administración pública, la participación de los PLDistas y de sociedad civil. Y nosotros realmente vemos una serie de figuras importantes fuera de gobierno. Ya Franklin Almeida había advertido como que faltan dirigentes en Palacio. Y se cuestiona a miembros de la sociedad civil. Ayer hubo una gran discusión porque uno de los muchachos, no tan muchachos, dirigentes de la multitud que ha estado cuestionando al presidente del PLD, a Fernández, asumió un cargo en el Palacio, un cargo de importancia. ¿Cuál es la visión suya sobre esa dinámica? Hay demasiada gente de sociedad civil, pueden coexistir. Danilo se ha apoyado en ese sector externo que le posibilitó montar una estructura que lo centraba y dominaba. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo no soy partidario de la democracia de mayoría, per se. Europa se ha manejado muy bien con una democracia de coaliciones. El problema de la democracia de mayoría es que inmediatamente tú ganas unas elecciones con el 50% más uno. La Constitución te da el derecho de tú imponerte al resto de la sociedad. Y eso no es justo. Yo creo que es mejor una democracia de coaliciones en la que uno tenga que negociar con el resto de la sociedad las cuestiones públicas. Y lo que hemos visto en el presidente Danilo Medina es que tiene la vocación, tanto interna como externa, de tener una coalición, de expandir el derecho que se ganó en las elecciones para dirigir el país, expandirlo a otros sectores de la vida dominicana. Se nos criticó al principio el que se dejó a muchos compañeros de los pasados gobiernos del PLD en el tren gubernamental. Pero hay que entender que nosotros somos un partido que necesita cohesión, unidad y gobernabilidad interna. Para mí lo importante no son los políticos, son las políticas. No las mujeres políticas, ¿no? Las políticas públicas. Pero públicas. Si faltan puestos o faltarían posiciones para PLDistas, es decir, no están todos los de Danilo o gran parte de los de Danilo, para situarlo en la conversación, ¿cómo es que vienen desde fuera? Eso es normal en un gobierno, porque el PLD no llegó al poder, y a eso me refería con la democracia de mayoría y la de coaliciones, para imponerle al país por sí solo una agenda de gobierno. Nosotros necesitamos aliados, aliados de todos los sectores de la vida del país, no solo los que nos apoyaron en la campaña, sino fuerzas sociales que gravitan en la vida del país. Necesitamos su apoyo. Y gobernar solos es un riesgo en la democracia. Y no solamente este caso, verán otros que vendrán también de sectores de la vida del país que van a ayudar a gobernar de partidos políticos, a la República Dominicana. Del PRD, por ejemplo. No importa de dónde sea. No, por eso le decía que lo importante no son los políticos, sino las políticas. Yo creo vamos con algo que tiene que ver eso, con la cultura. Vamos a procesar eso, porque si vienen más sorpresas. Sí, agárrese. Muchas gracias. Incluso yo que he estado oyendo que porque es de... Un besito muy especial con muchas felicitaciones para usted. Ay, Cristian, a la salud de Cristian. A la salud de Cristian. Gracias, Sí. gracias, qué bueno, qué bueno. Cumpleaños. Un joven con edad acumulada. Sí. Gracias, gracias. Yo que he Está estado... viviendo la juventud de la vejez. Yo que he estado oyendo a gente diciendo que Gedeón viene, que el canciller es Gedeón, pero usted, por el contrario, usted dice que vienen más desde fuera. Bueno, en mi caso particular, yo me organicé en la política porque quería mejorar mi país.
Yo soy diputado al Parlamento Centroamericano. Y por ahí no se mejora nada, eso es un adorno. Fui elegido hasta el 2016. Y para mí la mayor dicha, lo que me hace más feliz es ver que mi amigo, a quien yo ayudé a llegar al poder, el compañero Danilo Medina, está haciendo el gobierno que yo hubiese querido hacer. Está haciendo las cosas como yo quisiera que se hagan. Y ya para mí eso es una satisfacción extraordinaria. Yo soy un hombre de ideas, o sea, me conoces hace muchos años y siempre he sido una persona que cree en ideas y en procesos, y el proceso va bien. Pero si usted está ahí, está participando, trabaja en la concreción de esas ideas, de esos proyectos, no es mejor estar ahí. Porque eso de Parlacén, yo no sé que él se inventó exiliarlo allá a usted, en qué momento ocurrió eso, pero como que después de tantos años de escucharle, de verle, de oírle, como que usted debería estar en el Estado con responsabilidad directa, no en la grada. Usted está en la grada. Esa es una decisión de una sola persona. ¿De quién? Y yo, del presidente. Sí. Y yo no baso nada de mi vida en algo que yo no pueda controlar. Por lo tanto, como yo no controlo esa variable, yo prefiero mejor desde la grada ayudar a hacer el gobierno que yo creo que debe hacerse, haciendo las sugerencias, haciendo las cosas que tengo que hacer. Mi posición en los medios de comunicación, ayudando a defender las posiciones correctas del gobierno. Yo creo que también alguien tiene que hacer esas funciones y yo por ahora las estoy haciendo. Gedeón, en el PLD las cosas se manejan con mucha inteligencia emocional. Hay un liderazgo colegiado. Hay quienes dicen que Leonel es el máximo líder. Incluso el propio presidente en un momento dijo que es el líder del partido. Para mí no lo es. Hay un liderazgo colegiado y el propio Leonel lo entiende, porque nunca ha echado a un lado a sus compañeros de partido, siempre fue a las reuniones de su comité político, participó en el partido, no se fue del PLD. Pero mucha gente se pregunta, el que no conoce cómo ha sido la dinámica interna de ese partido, ¿cómo es que manejan todos esos egos que los hay? ¿Cómo es que manejan todas esas aspiraciones, todas esas cosas que son propias del ser humano, que lo llevamos todo dentro y uno las doman? ¿Cómo es que en el PLD pueden hacer eso, que disimulan también las situaciones de diferencias internas? Hoy el periódico Diario Libre trae un trabajo donde sitúa a gente del comité político de un lado de Danilo, de otro de Leonel y otros neutros. Yo digo que no son ni de Leonel, ni de Danilo, ni neutros, que saben que tienen que entenderse. ¿Cómo es que manejan eso? Mira, nosotros venimos de una escuela política que creó Juan Bosch. Esa escuela tenía como base fundamental el centralismo democrático. Y nosotros, a pesar de las diferencias que teníamos en el viejo PLD, aprendimos que las decisiones tenían que ser colectivas y que cuando venía una decisión de arriba, de alguna manera teníamos que apoyarla. A veces el centralismo se tornaba más centralista que democrático. Bueno. Y ese era uno de los problemas que teníamos. Bosch daba boche. Ese centralismo es de las muchas cosas o de las pocas cosas que conserva el nuevo PLD. Ya que usted habló de viejo PLD. Es que no hay nuevo PLD. Okay. Ese es el gran problema del partido. Nosotros desmantelamos el viejo PLD en el 6º Congreso en el 2001 y no hemos sabido construir el nuevo PLD. Entonces, ni tenemos el viejo partido ni tenemos el nuevo. Lo que hemos tenido es mucho éxito electoral, porque logramos constituir una maquinaria electoral. Ahora, los partidos políticos son más que una maquinaria electoral. Deben ser una correa de transmisión entre los intereses de la sociedad y el Estado. Deben ser catalizadores de los problemas nacionales y sociales. Porque si tú circunscribes un partido solamente a los procesos electorales, ¿qué hacen el resto de los 4 años? Los partidos tienen que educar a su militancia, tienen que tener una ideología, un mapa para saber a dónde van, visualizar su país, tener una idea clara cómo van a usar el presupuesto público, cómo sus funcionarios van a actuar en el gobierno, hacia dónde van a dirigir la economía, la sociedad. Si los partidos no piensan esas cosas, cuando llegan al gobierno se pierden. Social. Se pierden cuando llegan al gobierno. ¿Puede interpretar que el líder Fernández falló en eso, en esa descripción que usted hace, esos elementos que usted cita? Yo pienso que fue colectiva la culpa.
Porque la culpa para mí estuvo en que desmantelamos el viejo partido y no hemos construido el nuevo. Si hubiésemos construido el nuevo partido, hubiésemos entendido que necesitábamos una nueva ideología, o por lo menos de una mezcla de lo mejor de la vieja ideología con las corrientes nuevas. Un partido más democrático, o sea, que rindiera más cuentas, o sea, más transparente, un partido donde el mecanismo de ascenso fuera más efectivo y no se nos envejeciera el partido, un partido donde las comunicaciones internas funcionaran, un partido donde la disciplina se impusiera, donde el servicio fuera la leitmotiv de los militantes del partido, etcétera, etcétera. Cuando usted habla así se me parece al más prolongado secretario general del PLD, que lo fue Lidio Cadet. Claro, no físicamente, sino en términos ideológicos, le digo, que se parece hablando, en una preocupación que él externaba recientemente. Sí, es que es una preocupación colectiva de los que queremos al partido, porque mira qué pasa con los partidos. Hay dos frases de dos periodistas que yo rescato, que expresan perfectamente al PLD en diferentes momentos. Julito Jacín, con esa forma tan especial de él decir las cosas, decía en los 90, a principio, el PLD se va a morir organizadito. Y resulta que nosotros le tomamos la palabra, abrimos el partido y ganamos elecciones. Porque eso es lo que él quería decir. Son muy organizados, pero no ganan. Y ahora Pablo Macchini dice, el PLD se va a morir de éxitos. Sí. Y resulta que nosotros, como ganamos elecciones, creemos que no tenemos problemas, que no hay que hacer cambios, que todo va bien. Y algunos dicen la frase típica del pragmatismo norteamericano, si está bien no lo arregle. Pero resulta que los partidos no funcionamos así. Somos fuerzas vivas que combinamos con la sociedad, y una sociedad que cambia todos los días obliga a que los partidos cambien. Si no envejecemos, nos estancamos y estamos abocados a derrotas futuras electorales. Usted dice que la mayoría de los que queremos compartimos esas inquietudes, dijo hace un momento. Entonces, esos 26 no quieren eso, esos que se renuevan, permanecen, extienden los mandatos, no bajan todos esos nombres a la base para ser refrendados en una elección abierta. Eso es. Yo pienso que el PLD, uno de los problemas que tiene es una crisis de democracia interna. Y esa crisis de democracia interna se expresa de diferentes formas. Número uno, con el tema de la representatividad. La democracia, por definición, es representativa. Se llama así, sí. Democracia representativa. Eso significa que para tú ser un líder político, tienes que representar fuerzas, sectores, áreas. En el PLD lo que ha resultado es que en los 80 habían compañeros que tenían un gran liderazgo en sus comunidades, legítimo. Con los años fueron perdiendo el arraigo en sus comunidades. Son inorgánicos. ¿Ya? El problema ahora es que mantienen el estatus político sin la representación original que tenían en sus liderazgos hace 20 años. Generales sin tropa. Entonces resulta que eso hace que la democracia se resienta. El PLD ha logrado salvar esto por la representación congresional y municipal, porque los congresistas y los alcaldes son realmente líderes legítimos que se han sometido permanentemente al escrutinio público. Y eso salva al partido, pero yo pienso que un partido que no es capaz de renovarse, todo esto el agua cuando no corre. Se muere. Se abomba. ¿Qué es lo que se habla entonces que del Congreso, que el Congreso, que el Congreso? Si los mandatos fueron extendidos, creo, hasta el 16, a nivel de dirección, y parecería que se estableció un mecanismo que sofoca la elección, que es de subir una cantidad de miembros del central al comité político. Entonces, ¿cuáles son las virtudes del Congreso? Bueno, el Congreso debió hacerse en el 2010. Cumplíamos los 5 años estatutarios. Como estábamos cerca de un proceso electoral que era el del 12, y en el 11 ya se inicia el proceso de campaña interna, se decidió el sí o el no con el plebiscito. Ganó el sí, que significaba posponer el Congreso justamente para este año y ratificar a la dirección del partido hasta el 2015. ¿Debió ser hasta este año? Bueno, entonces resulta que solo fueron esos los acuerdos. En esta parte del Congreso, que es la segunda etapa, deben tratarse los temas conceptuales ideológicos y la parte electiva de las direcciones desde municipal hasta abajo, o sea, municipal, direcciones medias, etcétera.
Y en eso es que estamos abocados. Hay 15 temas que se están circulando en todas las bases del partido para que se estudien y para que nosotros podamos reformar el partido, construir ese partido que queremos, etcétera, etcétera. Yo pienso que para nosotros es clave el tema ideológico. Y tú me preguntarás, pero las ideologías están muriendo en el mundo. Eso no es verdad. Mira, yo pongo de ejemplo lo bueno o la clave del tema ideológico. Lo que nos pasó a nosotros en el Parlacén cuando llegamos a Guatemala. Allá hay 3 bancadas ideológicas, diferentes de aquí. Allá hay una bancada de centro, una de derecha y una de izquierda. Y cuando nosotros llegamos allá, dijimos los PLDistas, ¿y dónde nos sentamos? No sabíamos dónde sentarnos. Al final nos sentamos en el centro, luego de hacer consultas y todo esto. Pero yo tomé un turno. Ustedes son centro-izquierda. Yo tomé un turno y dije, el centro no significa nada. El centro no es más que un acto de cobardía política, de no querer aceptar que soy de izquierda o que soy de derecha. Es más, fui más duro. Dije, puede ser un acto de oportunismo, porque cuando me conviene soy de izquierda y cuando me conviene soy de derecha, y eso no puede ser. Yo pongo un ejemplo adicional sobre el tema ideológico. Nosotros llegamos en el 2004 al poder, pero como el PLD tenía muchos años que no se sentaba a definir un rumbo de la sociedad, un rumbo ideológico, ¿qué íbamos a hacer con el país? No nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el modelo económico, que ese modelo estaba gastado, que ese modelo no estaba generando ni justicia social, ni redistribuyendo riquezas, ni creando empleos, ni consiguiendo ingresos fiscales, ni teniendo competitividad. Pero como el PLD no se sentó a analizar la sociedad, seguimos insistiendo en el modelo y los resultados hoy son que no hemos podido resolver el problema eléctrico, que la educación es de las peores de América Latina, que la pobreza no la hemos bajado casi en la República Dominicana, que hemos concentrado la riqueza. Eso es la ideología. Si nosotros nos hubiésemos sentado a pensar el país como partido, eso no hubiese pasado. Dejó la delincuencia. Bueno, pero ese es un proceso de toda América Latina, aunque ha crecido mucho aquí, pudimos también quizás visualizar mejor ese problema y haber evitado que hoy tengamos casi 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Lo que quiero decir con esto es que la ideología pega a los partidos políticos, te da una visión, te da un mapa hacia dónde ir. Y nosotros como PLD hace 15 años que no nos sentamos a redefinir nuestra sociedad, qué sociedad queremos y cómo vamos a construir esa sociedad colectivamente, es que no lo hemos hecho. Porque entonces cada presidente de la República que llega lleva su librito. Por suerte, para mí, el presidente Danilo Medina está girando el guía. De la derecha que estábamos, lo está girando hacia la izquierda. Y para mí yo creo que eso es muy bueno en el siglo XXI. Leonel Fernández era un presidente de derecha. Él estaba girando del centro hacia la derecha, sí. Pero él decía que era centro-izquierda. Bueno, pero dice un dicho de la Biblia, por sus hechos los conoceréis. ¿Y eso era bueno o era malo? Yo pienso que el PLD nació como un partido de izquierda. Porque la clave que define la izquierda en el siglo XXI es un concepto, justicia social. Entonces el gobierno de Leonel Fernández era una negación de lo que era el origen. No, no es eso. Mira, lo que pasó fue que el compañero Leonel Fernández encontró unas reformas que hizo Balaguer en el 92. Se montó en ellas y con ellas gobernó. Gobernó no solamente con las reformas que hizo el doctor Balaguer y con el modelo del doctor Balaguer, sino hasta con el estilo. Yo pienso que ahora lo que amerita el país es justicia social, es redistribución de riquezas, y eso es lo que define a la izquierda en el siglo XXI. No es irse a la montaña o agarrar un manifiesto comunista y decir que yo soy aquello o lo otro. Es cómo nosotros usar el dinero público para bajar pobreza y hacer inclusión social. Mire, finalmente nos quedan 42 segundos. ¿Cómo? ¿El gobierno de Danilo Medina merece el esquema de servicio exterior que tenemos? Ya va para un año y continúa la misma situación. Usted que maneja mucho el ámbito internacional. El presidente prometió en la campaña, cuando era candidato, que iba a hacer una reforma del servicio exterior. Iba a poner el servicio exterior al servicio de la economía dominicana y de la competitividad nacional. Si algo caracteriza a Danilo Medina como hombre y como estadista es que cumple su palabra. ¿Eso está pasando? Hay que darle su tiempo. Él se está tomando su tiempo. Recuérdate que ahí hay un aliado que ha sido un aliado importante para nuestro partido y para la coalición de gobierno.
gobernar no es solamente con el partido, se necesita gobernar con coaliciones sociales y políticas. Y quienes están en la Cancillería han ayudado a los diferentes gobiernos del PLD a ganar y a gobernar, y eso se respeta. Muchísimas gracias. Gedeón Santos, siempre falta tiempo con él. Siempre falta tiempo con él. El diputado al Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, con pronunciamientos sumamente interesantes para la discusión, para continuar estas discusiones sobre partido e ideología. Gracias, mañana estaremos de nuevo aquí en Abierto.